Bienvenidos a la tercera parte de este ejemplo donde estamos realizando las modificaciones geométricas a la intersección y en este video corresponde hacer el señalamiento horizontal. Del video anterior sí modifiqué la, la isleta que había quedado, sí tenía ahí mal un clic y quedaría de manera simétrica o tiene que quedar de manera simétrica. Por el momento voy a trabajar en la capa de elementos auxiliares. Recuerden, esta es mi lista de capas. Y conforme vaya dibujando los demás elementos del señalamiento horizontal, voy a ir pasándolo a estas capas. Si gustan darle pausa al video para que puedan ver las capas con las que voy a trabajar, no obstante no son necesarias al 100%, simplemente es de la manera en la que yo trabajo y en la que me facilita posteriormente hacer la cuantificación de cada uno de estos elementos. Pero bien podrían trabajar todo esto en una sola capa o en dos capas. Por lo menos hay que dividir los elementos en color ámbar o en color amarillo. Hay líneas continuas y discontinuas de este color. Y dividirlas de los elementos que son de color blanco. ¿Qué quiere decir? Que esta línea de alto en realidad podría ir en esta línea continua de color blanca y pues bueno, no habría problema. Seguiría siendo parte del señalamiento horizontal. En el siguiente video terminaríamos esta intersección con el señalamiento vertical y utilizaría estas otras dos capas. Entonces voy a trabajar en la capa auxiliar simplemente para que ustedes vean cuál es el cambio que hago entre cada elemento y entre cada capa y cómo lo voy organizando. Para realizar el señalamiento horizontal, lo primero que tenemos que imaginarnos es dónde termina el flujo de los vehículos cuando llegan a la intersección y a partir de ahí diseñamos el señalamiento horizontal hacia atrás. Vamos a hacer primero este carril, que es el más sencillo de todas las situaciones que aquí voy a plantear para el señalamiento horizontal. El vehículo se pararía de manera imaginaria antes de esta línea. Y bueno, ya dependiendo de un estudio de ingeniería de tránsito, probablemente aquí veamos que haya flujo peatonal y dependiendo de la cantidad del flujo peatonal, pues tendríamos el ancho del pasillo de pintura que se generaría aquí. Vamos a suponer para este ejemplo que necesitamos un ancho de 240 del pasillo peatonal para un flujo regular de peatones que crucen de esta esquina a esa otra esquina. Entonces voy a hacer un offset de 240 para que la línea genere aquí este pasillo. Y después de este pasillo nosotros debemos de tener la línea de alto para frenar el vehículo. La normativa en México, en la SST, nos indica que la línea de alto debe de estar a 1 metro del punto donde queramos parar el vehículo. ¿Qué quiere decir? Que el vehículo se tiene que parar aquí más 1 metro hacia atrás. Pero la línea de alto también tiene diferentes grosores, diferentes calidades de línea. Para este ejemplo lo voy a utilizar de 60 centímetros. ¿Esto en qué influye? Que el offset que genere a partir de esta línea hacia atrás va a tener que considerar la mitad de esa línea. Entonces voy a hacer un offset de 1,30 para que al momento de imprimir esta línea se convierta en 60 centímetros y al momento de imprimir pueda medir la distancia de paño a paño sin ningún problema. Voy a cambiar esta línea para que no quede la duda de qué es a lo que me estoy refiriendo. Voy a cambiarlo de capa a la línea de alto y voy a cambiar el grosor de línea a 60 centímetros. ¿Ok? Ahora sí, si yo mido la distancia de este paño a este paño, va a medir el metro que nos está indicando la normativa que debemos de respetar. Entonces voy a recortar todo con trim, todo lo que no necesitemos. La línea de alto solo va a aparecer ahí. Voy a recortar también esta línea auxiliar también de este lado. Y bueno, esta línea no la recorto ya que al final se va a eliminar. Simplemente es una guía para generar aquí las líneas donde van a pasar los peatones. Esas líneas se llaman marimbas, algunos le dicen también cebrado, debido a cómo quedan al final, que parecen líneas de cebra. Bien pueden ser de color blanco o de color ámbar, depende de la velocidad y la zona urbana en la que estemos trabajando, si es urbano o no es urbana o es rural. Pero vamos a suponer que van a ser de color ámbar. Voy a pasarlo una capa. Vamos a ver qué es línea
Bueno, no, vamos a generar una capa nueva para estas marimbas para tenerlo bien ordenado. Voy a copiar esta línea, esta capa, que es de color ámbar. Le voy a dar Enter para duplicar las propiedades. Si se fijan, me duplicó el color y le cambio el nombre a señalamiento horizontal marimbas. Ok. Y ya vamos a pasar entonces este elemento a esa nueva capa. Y también la normativa nos indica que el grosor de estas líneas son de 40 centímetros y que la separación entre línea y línea es de otros 40 centímetros. Pero como tenemos este elemento es un eje en realidad, simplemente estamos haciéndole el grosor como manera visual, pero geométricamente no podemos nosotros tomar las referencias a partir del paño de esta línea. Van a ser todas las referencias de las medidas a partir del eje de la línea. Eso significa que tendría que sumarle mitad de estos 40 más mitad de los otros 40 para hacer offset y nos daría 80 centímetros en total, a lo que tendríamos que separar el offset de estas líneas. Voy a dar el subcomando de múltiple para que cada clic me genere una marimba diferente. Y vamos a ver la distancia de paño a paño. Insisto, AutoCAD no tiene alguna referencia con este paño, no existe, es algo visual nada más. Pero ahí tenemos que la distancia de paño a paño es de 40 centímetros, como nos marca la normativa. Y una vez que termine con esas marimbas, elimino las líneas auxiliares, recorto las marimbas que están invadiendo la banqueta y ya tendríamos el paso peatonal. Para continuar con el señalamiento horizontal, esta línea, como estos carriles serían de sentidos contrarios, tiene que ser de color ámbar para indicar que hay riesgo de choque de frente con los vehículos. Vamos a pasarla entonces a la capa de línea continua, color ámbar, que sería esta capa. Y también dependiendo de la velocidad de esta línea puede tener diferentes grosores. Vamos a darle 0.1 para este ejemplo. Y bueno, vamos a permitir el rebase antes de llegar a la intersección, que a lo mejor a esta altura ya podremos rebasar de un carril a otro con precaución. Y para indicarle eso a los conductores tendremos que dibujar líneas discontinuas o guiones en esa parte. Pero no se hacen al azar, las medidas también hay que calcularlas o hay que consultar las tablas de la SCT o de la normativa con la que se rija esta intersección. Yo voy a suponer que el tramo continuo va a medir 30 metros, igual esta es una medida estándar para la mayoría de las zonas urbanas. Estoy dibujando un círculo de referencia de 30 metros y después el espacio que vamos a dejar va a ser de 5 metros. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a tener esta parte con línea discontinua. Las líneas discontinuas y este espacio tienen una relación de que lo que mida la línea discontinua tenemos que dejarle el doble de espacio entre línea discontinua. ¿Qué quiere decir? Si esto fue de 5 metros, la línea discontinua aquí va a ser de 250. Entonces voy a hacer otro círculo de referencia de 250 y a partir de aquí, pues bueno, aquí son obviamente más de 5 metros y después de este círculo tendríamos otra línea discontinua u otro guión. En este ejemplo, pues así nos dio la distancia y solamente tendríamos ese único guión de esa parte. Entonces, repito, estas líneas son de color ámbar porque van a separar carriles de diferentes sentidos de circulación. Esta línea continua nos está indicando que debemos de bajar la velocidad porque nos vamos a acercar al alto de la intersección y esta línea discontinua nos va a permitir el rebase de un carril a otro. Voy a seleccionarlo y voy a pasarlo a su capa. Alineamiento horizontal, línea discontinua, ámbar. Ok, ya más adelante nos va a facilitar la cuantificación de estos elementos si lo dividimos por capa, pero no es necesario que así lo trabajen. Voy a dibujar entonces el señalamiento horizontal de esta intersección y quedamos que va a ser donde termina esta guarnición. No encuentra ahí está el punto final. ¿Dónde terminarían los vehículos? El alto terminarían aquí donde hace tangencia o donde terminaría la curva
de esta banqueta, de esta guarnición. Y vamos a suponer que hay paso peatonal. Digo, no sería correcto poner aquí un paso peatonal porque sería peligroso para los peatones cruzar en este lado. Eh, no hay un lugar donde ellos se puedan resguardar y esperar su turno para cruzar hacia acá. Entonces no se recomendaría dibujar ahí las marimbas, pero vamos a hacerlo para este ejemplo para repasar qué es lo que hice en este lado. Entonces dibujaría el pasillo de 240. Después tendríamos el offset de 1.30 para tener la línea de alto. Y necesito el eje de la vialidad. Bueno, el eje lo dibujo con una polilínea, o la parte media de la vialidad la dibujo con una polilínea, y utilizo el subcomando de mid between two points, o el punto medio entre dos puntos, que me va a buscar la mitad entre este punto y este punto para que esté a la mitad de esta vialidad, y la mitad de este punto y este punto para que esté a la mitad de en este otro lado. Para no dibujar tantas líneas auxiliares, a lo mejor y hacer esto un poco más rápido. Y si se fijan aquí no puedo utilizar el punto medio de la polilínea porque pasa o sobrepasa la geometría de estos carriles y no estaría a la mitad del eje. Entonces voy a darle otra vez control, clic derecho, del menú busco mid between two points, punto medio de aquí y de acá, y ya tendría el eje que voy a prolongar hasta el pasillo de las marimbas. Lo recorto, copio y pego propiedades de los elementos que ya dibujé, vuelvo a repetir el comando, ya tengo las marimbas, doy un offset de 80 centímetros para continuar con este pasillo peatonal. Elimino mi línea auxiliar y recorto la línea de alto. Ok, y lo mismo vamos a suponer que de aquí hacia atrás son 30 metros de tolerancia, o bueno, más bien donde van a aparecer la línea continua y posteriormente la línea discontinua. Dejamos otra vez el hueco de 5 metros, recorto, borro los círculos de referencia. Voy a pasar las propiedades una vez más, voy a copiarlas a los elementos que ya existen. Y tengan cuidado a las líneas discontinuas, digo, lo voy a hacer en esta parte, vamos a suponer que es línea discontinua, no le den el tipo de línea discontinuo, porque no pueden tener control sobre cuánto mide la separación de los guiones o la separación de la línea sólida y de los huecos. Y recuerden que siempre es el doble la distancia entre guión y guión, y eso no lo podemos controlar nosotros con el tipo de línea. Entonces se tienen que dibujar guión por guión o línea discontinua por línea discontinua. Vamos a hacer otro círculo de referencia de 250. Otro de 5 para que veamos que efectivamente solo tenemos un guión. Este espacio sería en blanco. El detalle es de que aquí, bueno, no me di cuenta, pero tendrían que ser de color blanco porque están separando carriles con el mismo sentido de circulación, y lo cambiaría a sus capas correspondientes. Entonces sería línea continua blanca y pasaría a la capa de línea discontinua blanca. Ok, para continuar aquí tendríamos nosotros líneas discontinuas empezando donde termina la intersección, tendremos línea discontinua, y si tuviéramos nosotros otra intersección de este lado, yo empezaría el dibujo con el paso peatonal, la línea de alto, la línea continua, después la línea discontinua, y trataría de ajustarlo para que cuadre con el final de la intersección. Pero bueno, no tenemos la información de la siguiente intersección. Vamos a suponer que ese es todo el proyecto. Vamos a dibujar primero el eje. Ese eje lo vamos a pasar a la capa voy con las propiedades de la línea discontinua. Y voy a utilizar el comando de measure
para que me siembre puntos a una equidistancia y a partir de esos puntos generar los espacios en blanco y los espacios donde va la línea discontinua o los guiones. Nada más voy a cerciorarme de que los puntos pueda verlos. Ok, este símbolo es muy pequeño y voy a darle que las unidades del tamaño de estos puntos sean de 25 centímetros para que no sean muy grandes ni muy estorbosos. Ahora sí, doy el comando de measure, measure, se escribe en inglés. Selecciono el objeto que quiero que siembre los puntos y me pregunta cuál es la distancia donde va a dejar estos puntos, que va a ser de 250. Ok, ya tengo los puntos a 250. Podría ser un trim o podría ser un break. El detalle es de que los puntos para esos comandos no sirven como límites. Aquí le estoy dando clic con el comando de trim y no me recorta nada. Y para eso voy a dibujar una polilínea auxiliar. Ok. Y aquí no estoy dándole clic a este punto porque en realidad esto es un espacio en blanco que debe de medir 5 metros. Me brinco hasta este otro punto. Después es de 250. Después 5 metros y así hasta terminar mi elemento. Cerciórense que tengan activado en el OSNAP o en el Object Snap los puntos o los nodos, ya que si no, no van a poderle dar clic de manera precisa a estos puntos. Si se fijan, cuando acerco el mouse hacia el punto, aquí estoy en el perímetro del símbolo y me aparece el símbolo de nodo en el centro de ese punto. Como saben, si lo está seleccionado, le dan clic derecho en Object Snap, le dan Settings y debe de estar seleccionado todos y el que nos interesa ahorita es el de nodo. ¿Okay? Selecciono esta polilínea, doy Trim y recorto los espacios donde no van a ir guiones o donde tenemos el espacio doble de 5 metros. Selecciono la polilínea, elimino y podría seleccionar toda esta zona para borrar los puntos auxiliares. Bien podría aislar la capa. Es una de las ventajas de trabajar en capas ordenadas. Selecciono los puntos y se eliminan. Para los siguientes líneas discontinuas de los otros carriles, les voy a mostrar otra manera de cómo eliminar esos puntos si no los dibujamos en una capa aparte y nos facilita el trabajo. Ok, voy a dibujar entonces aquí la línea de alto. Es otra condición geométrica que no se va a aparecer estas marimbas ni esta línea de alto que dibujé. Aquí por obvias razones no podrían pasar los peatones. En realidad aquí tendremos que construir un puente peatonal o alguna infraestructura para que los peatones crucen con seguridad, pero no estarían pasando sobre este carril. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros de donde queremos que se pare el vehículo, que sería en esa línea, podríamos hacerle un offset directamente 1 metro hacia atrás, 1.30. Recuerden que debemos de considerar la mitad del grosor de la línea. Y ahí terminaría el recorrido de los vehículos. Esa es una manera de hacerlo, pero algunas veces la geometría de sobre todo de este tramo de camellón que nos va a sobrar, no nos va a permitir hacer esta separación. E inclusive los vehículos van a ver que este hueco es muy grande y van a querer invadirlo. En algunas ocasiones podríamos nosotros mandar solamente este polo a donde es el metro de tolerancia. Copio propiedades y ya nosotros cubrimos el metro de la norma donde queremos que el vehículo se pare, sin dejar tanto espacio muerto para que los vehículos invadan ese espacio que no queremos que invadan. Entonces así es como quedaría o como podría quedar la línea de alto en esta intersección. Restaría aquí dibujarle a lo mejor boyas o una línea continua y después discontinua para permitir el paso de los vehículos, pero voy a dejarlo como una línea continua de color blanco. Nada más copio propiedades,
Y vamos a suponer que la salida de este carril pues es mucho más atrás. ¿Ok? Insisto, eso depende de las velocidades, depende de cuántos vehículos se acumulen aquí, depende de varios factores de ingeniería de tránsito para determinar cómo dibujar este carril. Pero vamos a suponer que eso es correcto, lo que estamos dibujando en este ejemplo. Voy a hacer lo mismo para este otro carril, copio propiedades y pego. Y voy a dibujar entonces la línea discontinua que se genera en estos otros dos carriles para separarlos. Bien, podría darle un offset aquí a los 350 más 10 centímetros, más 5 centímetros y 5 centímetros, o dibujar el eje como lo he estado haciendo en los otros tramos de la intersección, las otras vialidades. ¿Ok? De antemano sé que toda esta línea, estos vehículos pues no los frena nada, no hay nada que les interrumpa el flujo, y de antemano sé que todo esto va a ser línea discontinua. Una de las recomendaciones que se nos hacen con el proyecto de señalamiento horizontal es que los guiones o la línea discontinua queda alineada con la línea discontinua de los otros carriles. Si yo ya dibujé estos guiones, lo que voy a hacer es simplemente hacer unas perpendiculares hacia acá para indicar que a partir de ahí eh, tengo el inicio de los guiones y ya posteriormente hago el comando de measure. Repito, no le di clic bien al elemento y vuelvo a poner una polilínea auxiliar. Aquí sería entonces un espacio de 5 metros, otro de 250 y así hasta terminar el eje o la línea. Si alguien descubre una manera más rápida de hacer estos guiones sin recurrir a Measure, sin recurrir a la polilínea, que podría resultarles algunos tediosos, pues bueno, dejen el comentario. Es bueno aprender otras metodologías. Y recuerden que en AutoCAD pues podemos trabajar de 1000 maneras, no importa con qué comandos trabajemos, siempre y cuando entreguemos el trabajo a tiempo y que se entregue bien, que podamos seguir trabajando con estos planos, ya sea en campo o en gabinete. Lo de menos son los comandos que utilicen, siempre y cuando geométricamente estos elementos existan y se puedan construir. Probablemente en este extremo los guiones o las líneas continuas no estén alineados, pero sí, si se fijan, hay un ligero desfase entre este guión y este otro, pero bueno, más o menos respetamos esa recomendación. Entonces doy trim, recorto los espacios dobles de 5 metros, donde hay 2 puntos, o bueno, 3, y ya tendríamos nuestra línea discontinua. Ok, bueno, voy a seleccionar la polilínea, la borro y voy a mostrarles otra manera de seleccionar estos puntos. Vamos a suponer que no están en una capa independiente, que por error los dibujamos en la misma capa de los guiones y no podríamos seleccionarlos y después ir quitando guión por guión, nos tardaríamos mucho. ¿Qué es lo que hago? Utilizo el comando de Quick Select que se encuentra en la ventana de propiedades. Es este icono, Quick Select, que en realidad es un filtro de selección, en el cual en esta ventana nosotros le indicamos a AutoCAD qué es lo que queremos que seleccione. Eh, Cuando viene el texto de múltiple, son varios tipos de elementos, o podemos hacerle que nada más sea un elemento en especial, solo polilíneas o solo puntos, que son los elementos que hasta ahorita he dibujado. No tengo arcos, siguen siendo polilíneas. No tengo hatch o ashurados o sombreados, solamente tengo puntos y polilíneas. Entonces yo quiero seleccionar puntos. Y yo sé que esos puntos
tienen su propiedad de color por capa. Aquí nosotros podemos seleccionar una de las propiedades de estos elementos y que sean igual o diferente a uno de los valores que aquí nos digan. Por ejemplo, que sea igual a la capa auxiliar. ¿Sí? O que sea su posición en X sea igual a una coordenada 250 y selecciono todos los puntos que estén en esa coordenada en X. Voy a cambiarlo a color, que sea igual por capa. Le voy a dar OK. Y fíjense cómo me seleccionan los puntos. Esto, si fueran brocales, si fueran otro elemento de constructivo de ingeniería, pues bueno, podría cuantificarlo de manera rápida. Ya sé que son 38 de esos elementos, lo anoto en Opus, en Excel, en Neodata, y ya tengo la cuantificación de manera rápida. Por el momento no los voy a cuantificar, simplemente seleccionarlos y eliminarlos porque eran elementos secundarios o elementos auxiliares. Con eso terminaríamos el señalamiento horizontal. En el siguiente video vemos el señalamiento vertical, que va a ser muy simple. Solo les comento que para el señalamiento vertical voy a trabajar con una plantilla de señales que ya he trabajado de manera, anteriormente. Ustedes tendrían que buscar los bloques de esas señales o diseñarlos ustedes mismos, no es muy difícil. Probablemente en un video más adelante les enseñe cómo dibujar esas placas, pero voy a suponer que ya tienen esos bloques, simplemente vamos a ir ordenándolos. Entonces, pues, por este video sería todo, nos vemos en otros videos. Hasta luego.